Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. En el primer video les había planteado esta cuestión fundamental acerca de las causas del sufrimiento y el enfoque que el budismo hace del asunto, pivoteando sobre la cuestión del deseo. Esto nos lleva al asunto de Marte. Y tenemos que ser muy profundos. Tenemos que ir con calma y cautela en la deconstrucción de las diferentes implicaciones y nociones que tenemos respecto a lo que en astrología conocemos como la fase Aries o la función Marte. Ha tomado diferentes maneras esta fase barra función, no les voy a diferenciar en esta ocasión. Ha tomado, decía, diferentes maneras o representaciones, ha sido atrapado por la mente de diferentes formas. Entonces hay significantes o palabras que refieren a estas diferentes formas. Por ejemplo, movimiento, acción, tensión, energía, deseo, pulsión, avidez. Como esta captura responde a la perspectiva que cada uno tiene de esto que no tiene una manifestación única. En el psicoanálisis se suele hablar de registros como aquellos modos o planos que toma la percepción del ser humano de sí mismo y de su entorno. Entonces decimos que existe el registro de lo simbólico, el registro de lo imaginario y el registro de lo real, así lo denomina Lacan. Y dice que de alguna manera estos planos, pues como planos, se anudan y forman lo que nosotros denominamos realidad, la suma de lo percibido que es congruente y constituye algo que está allí existente, algo que observamos y que tiene efectos, sobre todo nosotros. Lo simbólico, el registro de lo simbólico es el plano de los pensamientos, el plano de las palabras, para ser exactos, el plano del acervo total de todas las palabras, de todos los significantes y sus productos, los conceptos, las significaciones, etc. Como por ejemplo las reglas del juego del ajedrez, que existen esas sentencias respecto de lo que se debe hacer y cómo se debe uno mover respecto de cada pieza, la finalidad del movimiento, el sentido, los tempos, etcétera, el inicio y el final de la partida. Todo eso está contemplado dentro de una serie de axiomas o reglas, que son las reglas del juego del ajedrez. ¿Dónde están? Pues están en la mente de los jugadores, están en la mente de los que están mirando, están en algunos libros, están en internet. Ese lugar donde están significa que allí reside la ley. No, la ley esta
Estas palabras residen en todos los lugares y en todos los soportes, y en ese sentido están más allá de los soportes y los lugares, y regulan el juego, a pesar de que no tienen un lugar físico determinado, aunque si fueran eliminados de todos los lugares físicos donde están, desaparecerían. Razón por la cual en momentos de la historia se ha procedido a la quema de libros para eliminar todo el andamiaje simbólico que sostiene una práctica o un modo de vida. Como no es suficiente eliminar a los libros, quemarlos, bueno, eliminamos todos los otros soportes, incluidos los seres humanos, o sea, los que piensan de esa manera, los liquidamos también. Eso es lo que ha estado detrás de muchos movimientos fascistas, y que se ha hecho siempre con violencia, y que el sistema actual lo hace sin emplear la violencia, lo hace seduciéndonos. No nos destruye las cosas que tenemos en la cabeza, los pensamientos que tenemos y traemos de la familia, no nos impone que los dejemos o renunciemos a ellos, sino que nos seduce con el consumo de nuevas identificaciones que desplazan las viejas a las cuales renunciamos gozosos. No es necesario hoy la violencia, basta con el libre mercado. Sobre la ideología, claro, y así se inauguran espacios de subjetividades en el mundo, donde todos los que están atravesados por ese plano de subjetividad, pues son máquinas programadas. Es decir, que entonces aparece el otro registro, que es el registro imaginario. El registro imaginario es el de las consistencias. Lo imaginario es lo que veo, lo que huelo, lo que siento. Ese plano de las consistencias, de lo sensorial y de mis sentidos, y que por lo tanto hace que para mí la vida tenga y las cosas tengan consistencia. Es un plano diferente del plano de... Entonces eso sería, por ejemplo, en el caso que había, en el ejemplo de la regla de ajedrez, son los distintos tableros, la madera de las piezas, el color de las piezas, la sustancia con la que están hechas, puede ser madera o puede ser mármol. Todo eso, la disposición, el cuerpo del otro allí, que está evidentemente atrapado, determinado, formateado, si ustedes quieren, por el lenguaje y lo ideológico, por el plano simbólico. Pero el plano simbólico no alcanza a entrar totalmente en la carne, es como un tatú, se escribe pero no penetra tanto, queda en las superficies, vamos a decir así. Entonces la escritura hace atrapamientos como la esponja. La escritura es como la esponja, que va y chupa agua y la atrapa, pero no, la esponja no es el agua. A pesar de que la atrapa, no es el agua. Así lo simbólico va haciendo atrapamientos de lo consistente por vía de anudamientos, por vía de anudar las consistencias y atraparlas. Entonces veo el amarillo y veo el azul y viene el significante Boca Junior. Hay un tercer plano, que es lo que Lacan va a llamar el plano de lo real. El plano real no tiene tanto que ver con el lenguaje y los significantes y las paradojas de los significantes y las incompletudes de las significantes y todo lo demás, sino que tiene más que ver con las funciones, la matemática. Las funciones matemáticas de alguna manera son lo más cercano a lo real, en el sentido de que no tienen ninguna consistencia tampoco, porque A más B, etcétera, A y B no tienen número, no tienen quantum, no tienen cantidad, sino que refieren a espacios lógicos o dimensiones lógicas que se relacionan. La dimensión lógica A se relaciona de una manera determinada con la dimensión lógica B. Y ahí tenemos algo muy interesante, que son dos cuestiones que yo siempre tomo en los cursos de astrología, que son la teoría fractal y la teoría del caos. Las fórmulas fractales lo que muestran es cómo cierto patrón o lógica se repite incesantemente por vía de anidamientos dentro de anidamientos. Entonces vemos una forma que va tomando una riqueza y cuando penetramos en esa forma vuelve a aparecer el mismo patrón
que va trayendo y va generando incesantemente el agenciamiento del espacio. Un fractal se agencia del espacio, se despliega y crea el espacio en su despliegue, pero el patrón siempre es el mismo. Eso es el zodíaco, donde dentro de Aries están todos los signos. Dentro de Aries está Tauro, Géminis, está todo es fractal, y dentro de Libra también, todo es una totalidad. Como las notas musicales, dentro del Do están todas las notas, dentro del Re están todas las notas, hay como anidamientos lógicos. Esos anidamientos lógicos van fluctuando entre patrones donde reconocemos un cierto orden por la congruencia que distintas partes del patrón tienen respecto de otras partes del patrón. Quiere decir que la congruencia siempre es mínimamente binaria, esto respecto de esto, y en eso surge el sujeto y la sensación de conciencia y de yo. Fluctúan hacia el caos, lugares donde no podemos bajo ningún punto de vista establecer congruencia o coherencia. Y resulta que el caos hace surgir el orden, y el orden deviene en caos de una forma moebiana donde se trata de los dos aspectos de lo mismo y donde hay una estructura única que, sin embargo, siendo una, la fórmula del fractal es una, genera infinitas posibilidades de expresión. Allí tenemos la fórmula matemática como expresión de eso que no es ni simbólico porque no tiene un sentido, no representa algo, A no dice nada, A no es una puerta, es una relación cifrada que requiere del significante, en este caso A, y de la marca, pero que se halla mucho más allá de eso. Sería la distinción que existe entre Géminis, el aspecto donde el logos ordena en Virgo, Libra, siguiente signo de aire, donde lo simbólico aparece en relación a lo social y al vínculo como ordenador y soporte de la transferencia, y el plano Acuario, Urano. Podría hablar mucho del tema, no es el lugar, porque mi deseo es hoy darles algunas claves acerca de esto, que es el desarrollo de la conciencia, y en función a la meditación, en relación a la meditación, esperen que trato de interesar el teléfono, y además de relacionarlo con la meditación, con el tema del sufrimiento y del deseo. Habíamos visto en la primera parte del video, entonces, querer controlar todo, y ya apliqué en la primera parte del video, en el primer video, porque eso es causa del sufrimiento a partir de la cuestión de la frustración y de la evidencia de la impermanencia de todo lo existente, de todo lo que es. Segundo punto, aferrarse a lo que no puede ser, también lo expliqué. Tercer punto, no aceptarse como se es en todo momento. Esta permanente capacidad, no de aceptación, dije que esto estaba mal, sino de habitar, de dirigir la conciencia, de dirigir la atención que provoca conciencia hacia la inmediatez, no filtrada por el discurso ni el pensamiento, de la hora. Poner la atención en el instante presente, en mi respiración, en mi posición, en mis sentidos, y luego la atención en la atención, hace posible que yo observe el incesante cambio, que inspiro, que expiro, que la luz va cayendo, que la nube que estaba ya no está, que todo es un flujo, que todo es un río, que es un movimiento incesante de lo mismo dentro de la mismidad. Y en ese movimiento incesante de lo mismo dentro de la mismidad aparecen infinitas expresiones de la mismidad. Es el aspecto que se conoce como creativo cuando se refiere uno a la dimensión acuariana. El cielo como creativo, como
creador de infinitos patrones, siempre dentro del vacío que el cielo comporta, ¿no? Entonces, si yo estoy aferrado yo estoy construyendo acá, sosteniendo con la mente, con la imagen de cómo era yo ayer, de cómo era el cielo hace un momento, del concepto de esa nube grande y aquella pequeña, la nube grande donde está. Si yo estoy en la mente y en el sueño interno de la mente, que es un blableo, un monólogo allí que se produce por la misma fuerza, el mismo impulso, mismo impulso, por eso Mercurio y Marte son regentes, uno esotérico y otro exotérico del signo de Aries. El mismo impulso del lenguaje, es el lenguaje el que me lleva a lenguajear, y eso genera un bucle que me imposibilita poner la atención dentro de la atención, porque la atención queda capturada por el proceso de pensamiento. Por supuesto, determinado en ese sentido por la lógica de la concatenación propia de las palabras, la lógica del lenguaje. Viene el artículo, después el sustantivo, después el verbo, y ya estoy totalmente determinado por el lenguaje, por las palabras y las palabras que existen, su relación con otras palabras, por supuesto, y por la lógica estructurante del lenguaje, y esto de que el lenguaje siempre está lenguajeando. El lenguaje se mueve solo. Así como en el teléfono se mueve solo Google, y cuando yo digo algo me dice, encontré tal cosa. Es una máquina. Una máquina que necesita energía eléctrica, necesita energía para hacer lo que hace. Si la batería se acaba, no puede estar allí atenta a responder y a reaccionar y a traer más discurso y palabras que encuentra en Google. No. Esa energía es lo vital en mí. Así como el teléfono requiere energía para hacer esa jugarreta, mi mente requiere energía. Por eso cuando yo estoy cansado no puedo pensar bien. Voy a ver que no puedo sostener la misma atención cuando no tengo la energía para hacerlo. Por lo tanto, mis procesos cognitivos y mentales se van a ver mermados y voy a pensar poco. Entonces ya podemos distinguir que hay algo que alimenta todo lo que sucede, hay algo intangible. Esos son los signos de fuego. El fuego, la trilogía de fuego es el combustible. Es el Yud, es el uno. Es Moisés con el bastón separando, con su báculo, separando las aguas del Mar Rojo. Es lo que vemos en el arcano 1 del tarot, el Aleph, o sea, los dos puntos, las dos aguas, las dos puntitas de la letra Aleph, y en el medio el báculo. Y ese es el significado del hombre, parado así, y este es un brazo de la letra Aleph, este es otro brazo, y él está en el medio. Aleph es trino. Trino en el sentido de que hay allí un Yud, hay un uno, hay algo que va a separar las aguas. Esa instancia que separa las aguas, que no es diferente de las aguas, pero que hay que diferenciar, que hace posible que al haber esta separación, el árbol del bien y del mal, está el tronco y los frutos del bien y del mal, las ramas que se abren del tronco. Al existir esto, es posible luego la construcción de nuevas del mundo. Al existir el 2, Géminis, se construye el mundo. Al existir el bien y el mal, el hombre irá a Virgo, a sostener el mundo con el sudor de su frente, como dice la Biblia. La expulsión del jardín. Ok. Entonces, los signos de agua, porque los dos triángulos, que es el ascendente y el triángulo descendente, que forman la estrella de David, el 6, la carta de los enamorados, vuelve a plantearse una mujer de un lado, otra mujer del otro, agua de aquí, y en el medio, agua a la derecha, agua a la izquierda, y en el medio, el enamorado. El 6, 2 veces 3, que luego aparecerá como 2 veces 6 en el 12, que es el arcano el colgado, que es el arcano, como expliqué en el curso de tarot, de
la culminación, el máximo nivel espiritual dentro del plano de la individualidad en relación, por supuesto, al signo que inicia la segunda mitad del zodíaco, la mitad superior de retorno de Libra a Piscis, de retorno al origen del despertar. O sea, la gratia, porque se ha caído en la desgratia, en la desgracia, al ser expulsado en la primera mitad del zodíaco, y luego está el camino de retorno. Se bajó al Hades, se asciende al Olimpo. La relación numérica es clara entre el 6 y el 12. Eso está en los cursos de astrología para los que les interese la relación entre Kabbalah, astrología y tarot en el camino del descubrimiento interior y la sadhana espiritual. Bien, eso está allí, lo pueden ver. Estará eventualmente en la página Casa 12, Escuela Casa 12, que si todo sale bien, se pondrá en línea en un par de meses. Tenemos esta cuestión del deseo, entonces. Tenemos que entonces, separadas las aguas, se generan las burbujas de un lado y del otro. Entonces, el símbolo del fuego, el fuego es esta posibilidad de la división, ¿no? Por eso dice la Biblia, en principio, el Señor separó las aguas, para lo cual requirió de las letras. Eso ya sería para analizarlo. Y dice, separadas las aguas, empieza la creación. Entonces, cuando yo fragmento la mente única, cuando el fuego se encuentra con el agua, se producen los mundos. Entonces, del encuentro del triángulo de fuego con el encuentro del triángulo del agua, el triángulo ascendente y el descendente, salen hacia los costados los otros dos triángulos, el triángulo de tierra y el triángulo de aire. Cuando se crea un mundo, entonces, Cáncer, los mundos son siempre fantasía, y los tres signos de agua refieren a tres tipos diferentes de mundos fantasiosos: Cáncer, Escorpio, Piscis. Esa trilogía. Por eso Piscis también tiene que ver con la fantasía. Cuando eso sucede, surge por lo tanto lo concreto, la creación, la tierra, la parte externa de la burbuja. Surge por supuesto la parte interna, ideática, es el aire y las relaciones entre lo creado en la tierra. El aire, el triángulo de aire representa las vinculaciones entre eso, el triángulo de tierra las solidificaciones de eso, y así entendemos la relación entre el elemento en los planos superiores, ¿verdad? Y en lo que es el camino espiritual y de la conciencia, entendemos las relaciones entre el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces tenemos, dentro de estas razones del sufrimiento, el cuarto punto: desear que las cosas sean como tú quieres y no como son en realidad. Volvamos a ver que en el primer video había explicado la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor se daba en el plano del cuerpo, en las consistencias del cuerpo, y el sufrimiento dividiendo el ser en tres. Hay más divisiones, lo advertí, pero a los fines de esta exposición, en el físico, el emocional y el mental. El dolor se da en el plano del físico y el sufrimiento se da en el plano del emocional y del mental. El sufrimiento es debido a la posición que tenemos en lo mental y en lo emocional, y a los apegos y las adherencias. Quiere decir que, por supuesto, es selectivo, o digamos, no está dado como en el caso del cuerpo, donde evidentemente en algún momento puedo golpearme o puedo sentir dolor. El sufrimiento no es así. Entonces el cuarto punto es desear que las cosas sean como tú quieres
y no como son en realidad. Así está expresado, no es una buena expresión. ¿Qué significa desear que las cosas sean como tú quieres? ¿No? Significa anhelar y dirigir la energía vital y la fantasía hacia un ideal que construí a partir de lo heredado y dado por lo social y familiar y todo lo ideológico que yo proyecto. Tengo de nuevo el tema del ideal en mi mente y la fantasía en mi mente, y que obviamente la realidad o lo que acontece, el flujo incesante de lo que es, difícilmente responde a eso. ¿Está bien? De vuelta está el ego imponiendo su realidad interna a lo que es. De vuelta estoy yo yendo al bosque a buscar algo específico y claro, no presto atención a nada más. Yo entro al bosque y estoy buscando una planta de romero. Y claro, soy infeliz porque no encontré la planta de romero, o la encontré pero estaba seca. Y no vi el pino, no vi los frutales, no, nada. Mi atención está en algo que está en mi mente. En mi mente tengo la planta de romero y yo estoy mirando y viendo si eso coincide con mi mente. ¿Qué pasa con el tema del deseo entonces? Vamos a volver sobre un tema clave, fundamental. Las personas suelen caer en una confusión aquí, como lo expliqué hace poco. Sin fantasía, pues no hay un vector, que es el vector de deseo, el movimiento que hago para realizar esa fantasía. Primero tengo que tener un poco de fantasía. Si hay mucha fantasía, la fantasía, el exagerar la fantasía, estar adentro de mi mente creando construcciones, hace que la energía que podría disponer hacia el afuera y el mundo y su concreción quede atrapada allí y tenga que estar alimentando los procesos internos. Entonces soy una persona que dirige su energía vital, su pulsión, al mundo onírico. Y entonces caigo en una especie de onanismo, que es esto de gozar solo, de estar dentro de un mundo de fantasía donde yo no construyo nada que haga lazo con lo que me rodea. Eso es el narcisismo onanista, masturbatorio, yo fantaseando, porque dentro de la fantasía, dentro de mi mundo yo puedo controlarlo todo y pensar que lo que voy a hacer esto y aquello, y voy a estar con ella o con él y voy a hacer esto, pero yo no lo estoy haciendo, está en mi mundo y ahí lo puedo controlar y lo puedo revivir y vivir las veces que quiera. Y eso implica pues la procrastinación del acto. Y eso me hace sentir muy mal porque me desvitaliza, porque la energía no se retroalimenta, porque no engancho, no hay un sistema abierto relacionándose con la energía del otro y habiendo un intercambio energético de vida, un intercambio de vida, sino que estoy solo, hasta que mi vitalidad se empieza a agotar. Fantasear en exceso me hace caer en mi propio mundo narcisista, me aleja del vínculo con los otros y con la realidad que llamamos exterior, me cierra sobre mí, me desvitaliza y me lleva a la procrastinación de los actos. Eso es lo que sucede. Eso lo expliqué en el anterior video. ¿Cómo funciona en general esto que llamamos deseo? Que Lacan dirá, el deseo de uno es el deseo del otro, el deseo de un hombre es el deseo del otro. Eso significa que desear, en realidad yo deseo a partir de lo que me enseñaron a desear, y desear en realidad también es desear ser deseado. Que el otro me haga link de alguna manera, me anude, me ate, me lleve de alguna manera, me cosa, o sea, de coser, me teja a la red, ¿no? Uno no se siente en la red del Instagram, en la red de Facebook, y el reconocimiento del otro, de que estamos en esa red, que es el like, produce el shot de dopamina del sentir que existo y soy visto, a pesar de que quizás estoy en un lugar donde nadie sabe nada de mí, como ahora, yo estoy en Ciudad Juárez, a 10.000 o 12.000 kilómetros donde están ustedes. Si yo me cayese ahora acá, ninguno podría venir a ayudarme en absoluto, o sea. Por eso cuando uno sale de la red social y sale de las fotos donde uno es visto, viene un estado extraño,
de depresión, de cierta angustia, tristeza, y uno empieza a tomar el sentido. El sentido es la dirección de los posteos y la acumulación de los posteos, o ir hacia ciertos posteos o hacia ciertas identificaciones, vestirse de determinada manera, hacer determinadas cosas. El sentido viene de cierto anudamiento virtual que uno tiene con los otros, pero no hay un sentido en sí. No hay un centro propio, no lo hay un vacío. Es a través de ese vacío que uno se anuda al otro. Y por tanto, cuando no hay un otro, el vacío se siente mucho más. Cuando viene el otro, lo llena de alguna manera y me lleva. De ahí que muchas personas hoy en día no puedan soportar la llamada soledad. Que uno podría preguntarse, ¿qué es la soledad? ¿Qué es la soledad? ¿Qué pasa entonces con ese movimiento? Con el deseo como movimiento y como avidez, con Marte como movimiento y como acción y como dirigirme hacia algún lugar. Marte como la flecha, ese ser vacío, el círculo, Marte, que se dirige con la flechita hacia algún lugar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo funciona eso hoy en día? Bueno, eso funciona a partir de los gradientes y de las presiones y los vectores del entorno. Ejemplo. Veo que fulanito posteó tal cosa y yo no tengo. Él tiene, yo no tengo, yo tengo que tener. Hay un vector de acción para estar en red con él, para estar en igualdad, para ser reconocido. No tengo dinero, bueno, voy a moverme a trabajar para tener dinero. Es decir, las diferencias sociales, económicas, intelectuales, etc. Las diferencias generan tensiones. Las diferencias, cuando esto está en equilibrio, Libra, y en el desequilibrio se genera la tensión, los flujos en el desequilibrio, en los gradientes, en las diferencias. Y esos flujos son los que me atrapan y me llevan a hacer algo que ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo. Soy llevado, soy movido dentro del flujo de las diferencias que producen tensiones al interior de lo que llamamos sociedad, nuestro grupo social, nuestro grupo familiar, etc. Incluso dentro de uno mismo, gracias a que el significante nos divide, si no, verdad, mentira, blanco, negro, el significante siempre es dual, la palabra siempre es dual, gracias a eso, el ser humano en su subjetividad, en su mente también está dividido, y entonces se piensa a sí mismo, habla con sí mismo, se quiere a sí mismo, se detesta a sí mismo, se valora a sí mismo, se desvaloriza a sí mismo. Toda esta paranoia, toda esta neurosis delirante, de discurso delirante y agotante con uno mismo, también hace que adentro se produzcan diferencias y uno entonces se proponga cambiar y lograr no sé qué respecto de sí, me tengo que lograr valorar más, y vienen entonces estos soliloquios, estas charlas de uno misma, estos monólogos agotantes que se llevan nuestra atención y uno está tenso y atento además y capturado por esos diálogos adentro que no conducen a ningún lugar y que son mera fantasía. Es así, que no es que la acción surja, ¿sí? La acción surja de la naturaleza de lo que se es, como por ejemplo, la acción del manzano tiene que ver con su naturaleza de manzano y la acción del manzano producir una flor de manzano, y la flor de manzano deviene en el fruto del manzano, y ahí tenemos que el despliegue, movimiento de esa totalidad y esa naturaleza del manzano es la realización de su propio potencial y no la emulación del banano que está al lado. Hay un montón de bananos, yo tengo que dar bananas. Los manzanos no se plantean eso. El mundo natural, al no tener este extra del plano de lo mental entendido como ese conjunto de procesos discursivos y métodos y demás, inconscientes, que yo no los conozco, y conscientes, que sí los conozco, así que es doble, inconsciente y consciente, y tanto el inconsciente como el consciente son resultado de lo externo y de las palabras y del bagaje de lo social. Estoy alienado por todo eso. La naturaleza no tiene eso.
entonces fluye en su estado natural. Pero claro, está adherida o atrapada a las leyes de lo natural. Es la mente lo que nos hace creer que por lo tanto podemos, nosotros somos eso, no somos como, yo puedo volar. Los pájaros vuelan, pero yo también puedo volar. La mente es la que hace posible que yo me emancipe e incluso sea un animal perverso respecto a la ley de lo natural. Si la ley de lo natural es cuidar tu espacio y demás, la mente que se parece emancipar de la ley natural que sigue el cuerpo es la que plantea, no, vamos a hacer otra cosa. Acá vamos a talar todo y vamos a poner una fábrica de chanchos, de matanza de chanchos. Eso lo hace la mente, para tener más plata. Por eso el ser humano es perverso, es un animal perverso, en tanto su mente y su construcción simbólica hacen posible que ignore sus leyes naturales. Perverso respecto de la ley de la naturaleza. Perversión es romper la ley. Respecto a la ley de la naturaleza, el ser humano puede pervertirla. Comer lo que no tiene que comer, intoxicarse con lo que no tiene que hacer, matarlo, todo. Él puede ir en contra de la ley de la naturaleza. El ser humano es como un manzano con mente, un manzano que tiene mente. Entonces en su mente, rodeado de plátanos, que son sus padres, y de pinos y de otros, él siente que no debiera ser lo que es, que no debería dar las manzanas. Por lo tanto empieza este proceso de represión de su naturaleza y de desconocimiento, porque además desconoce su naturaleza. No solo la reprime, sino que la desconoce. Quiere decir que no hay una represión, sino que hay el deseo de lograr dar una banana, cuando en realidad no se puede. Ahí está el sufrimiento. Entonces, el deseo como expresión y devenir y acción de devenir de la plenitud de la naturaleza que es central y radiante, no es lo que vemos en la sociedad. No, vemos otra cosa. Entonces, Marte, Aries barra Marte, como expresión-acción, como lo escribí por ahí en alguna parte, se lo voy a leer, del todo pisciano, no es lo que vemos. ¿Sí? Entonces, la persona despierta no interfiere con el curso de la naturaleza, porque tiene algo que se llama ecuanimidad. La cualidad de la persona despierta es la ecuanimidad, ¿no? Ve que el pajarito se cae y se acerca el gato a comerse el pichón, y no tiene el deseo de intervenir de acuerdo a su concepto de lo bueno y lo malo. Es ecuánime y no interfiere en lo que no debe interferir. ¿De dónde salen las acciones de la persona despierta? Está al lado de la planta, la tierra está seca, la persona despierta le echa agua. La acción está en armonía con lo que lo rodea, en tanto flujo incesante que se dirige al despliegue plenamente de las potencias de la naturaleza, de cada una de las formaciones provisorias, porque hay incesante cambio, y todo lo que aparece sigue un ciclo y desaparece, pero antes llega la plenitud. El hombre despierto, todo su deseo y toda su acción en realidad, va en coordinación y en congruencia con esto. No por un beneficio, no para lograr algo, no respecto de ninguna idealización. Cuando tiene sueño duerme, cuando tiene hambre come. Entonces tenemos Aries allí en ese sentido como acción del todo pisciano y expresión de la sensibilidad pisciana. Aries en ese sentido es la responsividad consciente, porque Piscis en la sensibilidad es tan sensible Piscis que cuando él se toca a sí mismo reacciona respecto de sí mismo. Ese potencial responsivo de respuesta que tiene la sensibilidad, donde yo me estoy durmiendo y me toco acá y yo respondo a mi propio toque en este lugar local donde me toqué a mí mismo, ese retorno, ese uroboros, esa facultad responsiva que tengo en base a la sensibilidad, hace que localmente yo tenga una respuesta. Esa respuesta es Aries. Lo expliqué en el video de la relación entre Piscis y Aries. Entonces, la responsividad consciente
es cuando el absoluto no se fragmenta en la respuesta y queda reducido a lo local y aparece cáncer. Si yo solamente, yo he dormido, me toco acá y de acá respondo y acá se genera una entidad, eso es cáncer y hay un sueño dentro del sueño. La responsividad consciente del absoluto es siempre abierta, no se cierra. Si se cierra, si la responsividad sensible y la reacción aquí se cierra sobre sí, se produce un mundo. Entonces por eso en el Zen dejamos el enso abierto, el círculo no está cerrado, está abierto y esto trae otra cosa y hay un flujo incesante del todo en el todo. Es lo que llamo la responsividad, la sensibilidad y la dimensión de la responsividad en el plano consciente del absoluto, siempre abierta, versus la responsividad como acción o como reacción local y fragmentaria y por supuesto inicio de las burbujas, de los mundos. Es muy importante distinguir entonces cuando lo que llamamos deseo no es más que la respuesta reactiva a los vectores externos del otro o del lenguaje o del inconsciente, de lo que me habita, de lo que fue puesto en mí, a cuando es la expresión radiante de mi naturaleza que no necesariamente está significada, es decir, explicada. El hombre sabio, las acciones y los orígenes de las acciones del hombre sabio son siempre misteriosos. Hay el prejuicio de que el maestro zen o el hombre sabio, lo que sea, es siempre paciente, siempre tolerante, que no va a hacer nada que el hombre convencional cataloga de dañino. En realidad, el hombre despierto actúa en relación de las exigencias de la inmediatez, en tanto es posible desarrollar plenamente la cualidad de ese momento. O sea, el hombre sabio actúa de acuerdo a la cualidad del cielo. Si te ve el dedo encangrenado, te lo corta. Decís, pero no era tan budista y bueno, ¿cómo me costó el dedo? El caso de un maestro que tira a un alumno por una ventana. No el caso de un maestro que le corta el dedo a su alumno y en ese momento se ilumina. Lo conté en alguna parte. Es por esto que todo deseo, como un vector, como un influjo que viene de afuera y yo quiero responder por diferencias de tensión y de gradiente, siempre va a conducir al dolor, es decir, a la frustración y al sinsentido. Por eso las personas siempre están preguntándose por qué sus vidas no tienen sentido, a pesar de que compraron el auto que les dijeron, tienen el celular que les dijeron, están casados como les suponía y ellos creían que tenían que estar, tienen hijos como ellos creían que tenían que tener, y luego cuando hablo con esta persona, hace una entrevista por carta, dice, nada era lo que yo pensaba, qué decepción, y la maternidad, sí, ser mamá, ser psicólogo, todo este problema del ser. ¿Ser qué? Les he traído, por tanto, en esta segunda parte, porque habrá una tercera parte. Ahora solo estoy analizando esta cuestión de desear que las cosas sean como uno quiere, y no como se percibe en la inmediatez, como uno quiere. ¿Quién es ese uno que quiere? El que quiere en uno no es uno, sino el otro. Voy a leerles algo entonces importante, que es un poco los va a ayudar. Cuando los principiantes, es un texto antiguo, se sienten en meditación a contemplar la mente, sentarse, columna derecha, pies derechos, ojos medianamente cerrados, nariz recta, ojos horizontales, y la atención se pone primero en la respiración, y una vez que se ha logrado cierto centro y calma, la atención se vuelve sobre la atención y se contempla la mente. Y
cómo la mente se pierde y se dispersa, vaga, de una palabra a la otra es llevada y de una sensación a la otra. Y los estímulos de los sentidos, llega un ruido y digo un auto, ¿qué auto será? ¿Será un Audi o será un Chevrolet? ¿Y por qué está pasando? Porque la mente enseguida queda atrapada y hay un constante tejido entre lo imaginario y lo simbólico, hay un constante tejer ahí. La palabra no cesa de querer atrapar y atarse a las sensaciones. Primer punto en la meditación es detener ese constante atar esto. Observar cómo cómo la mente, cómo este parloteo, la mente como parloteo, la mente como contenido de la conciencia o de la posibilidad de la conciencia. No es lo mismo la taza que el contenido. El café es el parloteo, la conciencia es la taza. Pero no somos testigos de la taza porque estamos muy concentrados saboreando el café. No nos damos cuenta del vacío de la taza, de la importancia del vacío de la taza para poder contener eso que le vamos echando dentro. Por eso Lao Tse dice, es del vacío de donde proviene la utilidad. Entonces, cuando se sienten en meditación a contemplar la mente, que se sienten solos en algún lugar, primero enderezad vuestro cuerpo y sentaos con la columna erecta, no recta, erecta. Erecta quiere decir despierta, quiere decir como una serpiente, atenta. La columna erecta, la cervical, y digamos también erecta, disparada, como si algo me estuviera tirando de la coronilla, de los pelos de la coronilla, es esta atención de despierto, de atento, de predispuesto de manera activa. La conciencia responde a esto que el cuerpo plantea como la columna erecta y la actitud del guerrero, actitud despierta. Si no hay actitud despierta del cuerpo, difícilmente podamos seguir adelante. Por eso dice, muy importante acá, columna erecta, no recta. Como erecto puede estar el miembro viril, o sea, listo para, ¿cierto? Activo, despierto frente a qué? Bueno, tiene que estar así primero. Esa disponibilidad, ¿sí?, de despertar. 2 puntos. Que vuestra ropa, vuestra túnica, vuestro kesa, lo que tengan puesto, sea amplia y vuestro cinto esté flojo. Flojo para que la respiración sea natural y uno no le interrumpa con la mente. Ay, respiro despacio, ¿cuánto estoy respirando? No. Uno tiene que observar eso y dejarlo. Y entonces la respiración se hace natural. Que vuestro cuerpo se relaje, o sea, estando erecto. Sin embargo, relajamos los hombros, relajamos un poco la mandíbula, ponemos la lengua contra el paladar y relajamos internamente, no la columna, no la cervical, no la lengua, no. Estamos relajados en un punto, pero todo el armazón, Saturno, la ley, el Dharma, está sosteniendo. Hay un equilibrio entre la relajación y el sostenimiento. Frotaos 7 u 8 veces hacia abajo. Que cesen las exhalaciones. Desde el estómago a través de la garganta. Entonces, la respiración se hace profunda. Entonces encontraréis abundancia. Encontraréis en abundancia la pureza, el vacío y la paz de la naturaleza de la realidad inherente. Todo escrito entre comillas. Muy importante. Pureza. Pureza refiere a algo que es igual en todas partes y que es prístino, que no tiene ninguna mácula, nada que obture, todo se puede dar. Pureza quiere decir que se puede ver a través de ello. Vacío.
Porque en realidad, a pesar de presenciarlo todo, las formas, el trípode, el teléfono, el cielo, está vacío de sí, está vacío de identidad. No hay entidad, no hay algo fragmentado ahí como núcleo, no hay un Fernando, no hay la nube es un conjunto, es un montón de movimientos que están ahí en proceso de cambio. No hay algo que permanezca igual a sí mismo, por lo tanto no hay yo. No hay entidad de las cosas, no hay noúmeno, no hay esencia, hay impermanencia. Por eso, esa percepción de que no hay esencia fija, no hay yo fijo, es percibida como vacío, vacío de fijeza, vacío de entidad cristalizada. Todo es incesante cambio y por tanto, al no haber yo y entidad fija, fragmentada y separada de todo lo demás, hay inseparabilidad de todo lo existente. Todo lo existente es uno, pero sin origen, sin borde, sin color, sin forma, sin sonido, porque todo es uno. Las formas aparecen, sin embargo, como otro aspecto del vacío. El vacío es la forma y la forma es el vacío, dice el sutra más antiguo. Y entonces la paz de y empieza la fase, naturaleza de la realidad inherente. Quiere decir, la naturaleza de la realidad inherente es qué es lo que en realidad percibe la conciencia profunda en esta quietud donde no hay mente, que es la potencia. La naturaleza de la realidad inherente es justamente el vacío traslúcido y luminoso. Esa es la naturaleza de todo lo que existe. Es potencia consciente, básicamente. Creatividad pura. Por eso se lo expresa como luz. Pero no es que sea luminoso, no es que sea luz en el sentido de luz y sombra, sino que es radiante, evidente a sí misma y traslúcida. Pura. Por eso existe un sutra llamado Sutra del Diamante. Si uno ve un diamante, ¿qué ve? ¿Qué ve? Nada. A través del diamante no hay nada. Es algo transparente, pero que tiene consistencia y es absolutamente íntegro, duro, firme, consolidado. Y ahí uno dice, qué extraño, ¿verdad? Por eso Buda utiliza ese elemento para su sutra, el Sutra del Diamante, no porque sí. Bueno, cuando cuerpo y mente están sintonizados del modo apropiado, cuando mente, y acá habla de espíritu, es decir, cuando la mente, el cuerpo y eso que se anima en uno, que se mueve en uno, lo que viene de Muladhara Chakra, que es esa vitalidad, es eso que aviva y nutre y electrifica todo lo que hay en uno y todo, cuando eso, el fuego y el aire y la tierra y el agua están en paz, en profunda fusión mística, no diferenciado, no caotizado, son uno, profunda fusión mística. La fusión mística en ese estado de profunda meditación, de vuelta sobre sí, de retorno a sí, de visión de sí. No, por eso es muy importante poder retirar la visión del mundo y de los atrapamientos de la atención. Che, mirá esto, che, vamos para acá, mirá que te puso like. Es imposible, si estamos atrapados en ese lugar, lograr la claridad necesaria para ver la naturaleza inherente. O sea, que se es un manzano, por ejemplo. Así la respiración es pura y fría, es decir, calmada. Fría quiere decir serena y relajada. Recógete, recógete, asiéntate. Una vez que hayas logrado esto, asiéntate lentamente en la mente, pero no en el bla bla bla, sino en el espacio vacío de la mente, en la mente como este potencial sensible donde se dan los procesos de pensamiento. O sea que hay un punto en que uno es consciente de que es consciente y la presencia percibe la presencia, sin parloteo y sin nada. Sin parloteo. Cuando los sentidos traen los sonidos, los olores,
pero pasan a través de uno en su impermanencia y su incesante cambio. El sonido vino, el sonido se fue, el olor vino, el olor se fue, el viento me acarició, el viento se fue. Y yo percibo eso desde la conciencia, no desde la catalogación incesante. Eso es el viento, eso es un auto, ay, ahora qué hago, me pica la nalga. No, tengo que poder unificarme y serenarme y conectarme conmigo y observar eso que sucede en el vacío, en el espacio de la mente, que son los diálogos, y ver cómo los diálogos caen. Entonces queda el espacio vacío de la mente como una total disponibilidad de presencia y de conciencia no dirigida a nada que no sea ella misma. Recógete lentamente en ese estado hasta que el sendero del espíritu, o sea, hasta que la conciencia presentificada en sí misma sea puro y agudo. Y entonces surge la visión aguda, la percepción inmediata de cualquier cosa. Empieza a darse este fenómeno conocido como prajna, o la mente del samadhi. Y el terreno entonces, dice, de la mente iluminado y puro. Entonces la mente aparece como un espacio iluminado y puro. Puro dice que no hay nada allí, no hay un pensamiento, no hay una categoría, no hay un prejuicio, no hay una categorización. Hay solo una gran e intensa plenitud presente y por lo tanto, al cesar el pensamiento, cesa el tiempo. No hay proceso de tiempo. Los procesos se dan, sin embargo, en una adimensionalidad y atemporalidad. Y uno puede presenciar el proceso, la consecución de los cambios, que sin embargo no van a ninguna parte ni van a ninguna parte. El conteo de los procesos es el fenómeno del tiempo. Por lo tanto, al no estar la mente contando lo que pasa, no hay fenómeno de temporalidad psíquica. Y al estar uno consciente del espacio de la conciencia como sin borde y donde acontecen los fenómenos y las percepciones, tampoco hay lugar. Entonces hay aquí y hay ahora. No hay temporalidad ni hay espacio. Al percibir clara y netamente lo interior y lo exterior son vacíos y puros. Este es el nirvana inherente de la mente. Cuando se percibe con claridad y pureza desde la presencia de la mente sin objeto ni proceso de pensamiento, aquello que aparecía como externo e interno cae y ya no hay distancia y diferencia alguna entre yo, la pared, el teléfono, la silla, la nube, el cielo. No hay diferencia. Entonces se hace claro que el cuerpo es una construcción, que las divisiones son una construcción. Lo que llamamos es antiguamente una formación mental. Quiere decir que para vivir yo no necesito tener el concepto del cuerpo, creerme un cuerpo separado de las cosas. Yo no necesito nada de eso, no necesito sentido, no necesito significado, no necesito odio y amor. La conciencia no requiere de nada para su existencia en sí misma y por sí misma, sin origen, sin final, sin nacimiento ni muerte. La conciencia no requiere de esas cosas, conciencia con mayúsculas. Pero esto no es todo. Ahí estamos en el estado del nirvana inherente de la mente. No la mente de la palabra, no la mente sintáctica. Estamos hablando ya de la mente como espacio sin borde, sin determinación alguna. Como el espacio vacío donde acontecen los pensamientos, los conceptos y las percepciones y demás. En este punto, entonces, la mente es consciente de sí misma sin objetos de mediación alguna y está presente, sin observación de sí. Ya no hay ni siquiera una mente testigo ahí. Con este nirvana, la mente de los sabios se manifiesta. Aparece la prajna, la sabiduría del samadhi. Mi nombre de bodhisattva, sabiduría del samadhi. Me acabo de acordar. Aunque su naturaleza real, escuchen, aunque su naturaleza real, la naturaleza real del vacío de la mente como potencia y como espacio de posibilidad de albergar todos los sueños y todas las formaciones, ¿está bien?, es carente de forma.
es carente de forma. La mente no tiene forma, no tiene color ni sabor, en tanto vacío no ha nacido ni ha muerto, ni tiene límite, ni es finita ni infinita. Experimentar esto es estar más allá de la vida y de la muerte. Experimentar esto es el... No, bueno, no puedo decirlo, no lo puedo expresar prácticamente. Y si hablo de esto es porque lo he experimentado, si no, bajo ningún punto de vista hablaría de esto. Y de hecho, en un momento lo estoy experimentando. La intención y la proporción, a pesar de que no tiene forma, la intención y la proporción, es decir, la relación con las formas provisorias existentes en el incesante cambio, sí acontece y el hombre sabio actúa sin actuar, porque no hay un yo ahí que actúe, por eso es actuar sin actuar. Es la acción del cielo. El hombre sabio es la acción misma del cielo. Y la acción del cielo a veces puede ser truculenta, tensa, destructiva, y a veces puede ser sensible, y a veces callada y silenciosa, pero nunca hay nadie allí que actúe, excepto la absolutez. Por eso, lo profundo y luminoso nunca acaba y brilla siempre. Hay esta sensación de profundidad en el sentido de que hay una gran intensidad, pero no porque haya una dimensión, porque haya algo más profundo. Profundidad, ¿qué quiere decir? Esta gran intensidad de que la conciencia es absolutamente todo lo que es. La mente del vacío es absoluta y total. Entonces es infinitamente profunda, en el sentido de que es absolutamente e infinitamente intensa. Y brilla en tanto, no en el sentido de que produce luz, sino brilla en tanto de que se irradia a sí misma en sí misma. Es un estado de profundidad de irradiación incesante, sin borde y sin un centro, no es irradiación de un centro. Es una inmanencia, emana de sí misma hacia sí misma. Es como cuando se hace... Eso es lo que sucede cuando uno toca un didgeridoo y hay una constancia. Esa constante producción de vibración que se resuena consigo mismo es un poco lo que evoca ciertos instrumentos musicales y ciertas prácticas de respiración. Evocan y hacen posible que uno se abra a esa experiencia en el plano profundo de la realidad última de lo que se es. Los que ven la naturaleza de Buda, todo esto está escrito todo junto, la naturaleza de Buda, es una única cosa. Buda no refiere al Buda que se iluminó. La naturaleza de Buda es la naturaleza última de la realidad. Realidad en el sentido de una realidad que no está opuesta a irrealidad, sino realidad en el sentido de lo que absoluta y únicamente es. En el sentido de lo único que es, lo único que puede haber. O sea, eso que es realidad, no una realidad opuesta a irrealidad, no. Los que ven la naturaleza de Buda dejan para siempre atrás el nacimiento y la muerte. Porque esa persona despierta su realidad última, ya no está perdida en las discriminaciones de la mente, el sí, el no, la verdad, la mentira, el nacimiento, la muerte. Lo corto, lo largo, lo bello y lo feo, siempre uno haciendo espejo del otro. Ya eso no sucede. Por lo tanto, aquel que ha alcanzado, que ha realizado en sí mismo y ha hecho y ha podido con la ley del arcano número 12, que es el colgado, le pendú, que es la ley del sacrificio, que hay que entenderla. Dije en la clase del tarot que esa era muy difícil de comprender. Donde se sacrifica quiere decir que el ego se entrega a sí mismo y que todo lo que uno cree ser se entrega y se rinde a sí mismo, se sacrifica a sí mismo. Solo cuando el yo desaparece, el absoluto acontece. Ese punto es lo que se llama el sacrificio del arcano número 12, que hará posible al arcano 13. Que tiene número, pero no nombre. Se le dice la muerte, pero no tiene nombre, porque ahí se accede a lo no nominal, a lo indecible,
El arcano 13 es lo indecible. Solo cuando se ha hecho el sacrificio total del arcano 12 se puede acceder a lo indecible, a lo innombrable, a lo no atrapable. El arcano 12 es el más alto grado del nivel espiritual de alguien que no ha alcanzado la realización. Cuando se ha alcanzado ese más alto grado de nivel espiritual, que es el arcano 12, y se hace el sacrificio, se entra entonces en la fase 13, y allí al último recorrido de los arcanos finales. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí es. Hay que pasar por este lugar sin nombre. Por eso estas personas dejan para siempre atrás el nacimiento y la muerte. Se les llama personas que trascienden el mundo. Las personas que trascienden el mundo no dejan de estar en el mundo, sino que dejan de ser del mundo. Dejan de ser del mundo que los atrapa y los lleva de aquí para allá. Eso es lo que dice Cristo cuando dice estar en el mundo sin ser del mundo es trascender el mundo, como dice este antiguo texto budista de Tung Wan. Son textos procedentes de Tung Wan, quizás de los textos más antiguos que se tienen sobre el Zen. Por eso, el Virmalakirti Sutra, es otro muy antiguo también, dice, vaciando se vuelve a descubrir la mente original. Escuchen ese sutra para tatuárselo en alguna parte. Vaciando es que se vuelve a descubrir, sacar lo que vela la mente original. Es vaciando, no llenando, no adquiriendo, sino desadhiriendo. En esta desadherencia, donde la energía pulsional deja de adherir a algo, hay una recuperación de energía y uno alcanza a tener una gran vitalidad despierta, que se ve como cierta radiación en la persona, en su mirada, en su tono, en su cuerpo, una cierta revitalización. Y dice, qué extraño, este hombre es tan grande, tiene 70 años, pero es un maestro y tiene esa vitalidad. ¿De dónde viene esa vitalidad? Cuán dignas de confianza son estas palabras, ¿verdad? Vaciando se vuelve a descubrir la mente original. Aquel que despierta, continúa el texto, a la naturaleza de Buda es llamado Bodhisattva. Eso es un Bodhisattva. Y leeré algunas cuestiones de esto en algún momento, de un texto que tradujo el querido Dukuyo Villalba y que amablemente, a pesar de tenerlo, de no haberlo editado, de no estar, todavía no está el libro, creo, me ha enviado el texto. Así que se los podré leer de una traducción de escritos que tienen un par de cientos de años, que me lo recuerdo, sobre el Bodhisattva. Aquel que despierta la naturaleza de Buda es llamado Bodhisattva. Una persona, entre comillas, que ha despertado al sendero, es decir, al Dharma, es decir, al modo, no a la coagulación, Fernando Álvarez, psicoanalista, al modo, a la cualidad, al flujo. Una persona que ha llegado, se dice, ya no hay búsqueda, ya se acabó todo. Ya no hay más filosofías, anhelos, objetivos. Todo cesa. Por eso nirvana quiere decir extinción, cesación. Todo cesa, porque todo se realiza. El todo se realiza a sí mismo en ese instante, el instante del despertar. Por eso el sutra dice, esta persona ha encontrado su realidad última y la naturaleza última de la realidad. Todo es una única cosa acá, no hay distinción entre la persona y el todo, y ya ni siquiera hay persona, les diría. ¿Okay? Por eso entonces el sutra dice, abro comillas, una frase que tiene profunda
energía espiritual, una frase que tiene profunda cualidad o carga espiritual, ¿sí? Permanece incorruptible durante siglos. Ese es el motivo por el cual se dice esto. Los medios explicados sobre cómo meditar, cómo practicar, cómo dirigir la atención, y esto lo he enseñado en algunos videos, cada vez lo enseñaré más, son para principiantes. Sabemos que hay medios para cultivar el sendero, o sea, una vez que se inicia, hay medios también. La práctica del Zazen, del Vipassana, son el inicio, ¿eh? El inicio del camino. Después hay medios para cultivar el sendero, dice este texto. Es en esto que las intenciones de los sabios concuerdan. En general, los métodos de renuncia a la existencia personal, es decir, de concientización de que la experiencia como persona y como fragmento, con toda la parafernalia de deseos y elucubraciones, donde muchos creen que identificándose, componiéndose un bindi acá, o usando palabras mágicas y energía y esto y aquello, se transforman en espirituales, y no hacen más que identificarse a otras formas que la sociedad da a lo que llaman lo espiritual, que no es de ninguna manera un rol o una actuación. Esto es típico, lo van a ver mucho. No, eso no es espiritual. Espiritual es desearte el namasté, el Dios te bendiga, la luz esté contigo, ¿no? Entonces el modo, las manitos y todo lo demás, todo esa parafernalia, que es el yo identificándose a ciertos semblantes que en este momento se están vendiendo como espiritual y como salidas. Entonces tenemos que porque hay, todo nos pasa lo que nos pasa, porque teóricamente las entidades de cuarta dimensión, que ahora el demiurgo se las está comiendo, nos han modificado el ADN, y los reptilianos de tercera dimensión, y uno dice, a ver, yo todo lo que experimento y les transmito a ustedes, no me lo ha enseñado nadie, viene de mi propia experiencia de despertar, sobre la que no hablo demasiado. Y yo no soy un ser humano como cualquier otro, soy como ustedes, no hay ninguna diferencia. Así que yo tendría que tener el ADN programado y no tendría que poder entender nada de lo que entiendo, ni decir nada de lo que digo, ni vivir nada de lo que vivo, si eso fuera tan cierto que los reptilianos de la quinta dimensión me están comiendo el coco para que yo no pueda abrir mi mente. Claro, va a venir que va a decir, no, Fernando, es que vos sos la reencarnación novena del bodhisattva de no sé qué. Y digo, pero si yo fuese eso, yo tendría que saberlo, y curiosamente no lo sé. Y como todo es impermanencia, eso tampoco tiene sentido. Así que traten de no extraviarse y de, por supuesto, responsabilizarse de sus propios procesos espirituales. Solo a través de la práctica y la responsabilidad en sí mismo es que se despierta, no esperando que el demiurgo se coma a los reptilianos de la quinta dimensión y Trump logre superar el problema de las elecciones y nos rescate a todos en una nave violeta llena de flato extraterrestre, áurico, índigo, con un montón de niños cuarzo que vinieron a rescatarnos a todos. Es triste que muchas personas queden atrapadas en todo ese tipo de fantasías y construcciones literarias, porque son realmente construcciones literarias y actuaciones. Es una cosa muy Leo y muy Géminis, de actuación, de sentirse especial y de construir pavada. Está muy cerca del delirio en realidad. Razón por la cual suele darse mucho en personas que, como por ejemplo en mi caso, tienen stelliums en las casas 12 o planetas en las casas 12 o mucha influencia neptuniana, que antes de poder acceder realmente a la práctica espiritual se quedan enganchadas, engrampadas en la fantasía neptuniana, porque es el último
bastión del ego, y quien entienda entenderá, y quien no entienda no entenderá. Por eso sigo yo leyéndoles a ustedes este texto antiguo, para que vean que lo que digo no es nuevo. Acá no habla de nada de esas cosas. Estoy hablando de personas y de cosas de un conocimiento excelso. Y en ninguna parte habla de minurgos y de vibraciones y de hacer tal cosa. No se confundan. Cuanto más especial trata de ser, peor es, ¿no? Bueno. Entonces, los métodos de renuncia a la existencia personal, la existencia fragmentaria, a la existencia en montajes, en roles, en actuaciones, en semblantes, como decimos en psicoanálisis, comienzan, ¿dónde comienzan? Comienzan por la estabilización y el vaciado de la mente. Esto voy a darles a ustedes claves. Estabilizar y vaciar la mente. ¿Estabilizar qué si la vacío? Estabilizar la potencia del vacío. O sea, es como agarrar una taza, vaciarle el café y luego tomar conciencia de su vacío y de su forma, de su geometría, de su dimensión de taza, y ir estabilizándose, quiere decir ir coagulándose, y quiere decir ir concentrando, ir ganando profundidad en la conciencia del vacío de la taza. Presten atención a lo que acabo de decir, es muy importante. Por lo tanto, repito, estabilización y vaciado de la mente. Eso, estabilizar y vaciar la mente. Y por volver mente y objetos quiescentes y en calma. Quiere decir que en este proceso de vaciado de la mente y de percepción de la taza como vacío y de la mente y los conceptos como contenido, empieza a haber una quiesencia, una quietud del proceso del pensamiento, se empieza a quietar, y empiezan a espaciarse las palabras entre sí, y la mente empieza a descallarse, a calmarse, hay quiesencia, y el vacío también empieza a tener cierta quiesencia, y hay cierta irradiación y profundización, como si se madurara el vacío de la mente. Muy importante pasar el proceso de maduración del vacío de la mente, a la quiesencia y al establecerse en la calma, y la quiesencia y la quietud de los objetos de la mente, o sea, los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todas esas cosas, sensaciones sensoriales, pensamientos, conceptos, sensaciones internas, objetos internos, emociones, todo eso se va aquietando si uno sostiene la atención y la conciencia sobre el vacío potente que sostiene y alberga y hospeda todo eso. Quiere decir que de alguna manera se trata de estar en la casa viendo viendo los objetos que hay en la casa, pero no apegarse a ninguno, y ver el vacío y la disponibilidad que hay en la casa más allá de los muebles que hay en la casa. Y con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza todo a quietar, y de hecho empiezan a desaparecer los muebles. Empieza a ver otra cosa. Es como la película Matrix, donde aparece un vacío total. Neo está en el vacío, ¿no? Le dice el otro, estamos en la mente, en la Matrix, pero sin nada. Y entonces es un espacio blanco infinito, luminoso. Estos métodos, sigue el texto, estos métodos moldean a la mente parlanchina. Lo tengo que decir así porque acá en la traducción está mal, dice el pensamiento. No moldean el pensamiento, moldean toda esa concatenación de palabras y esa actividad dialéctica, discursiva, en la quiesencia mística, en la quietud mística. Esa quietud mística, los místicos cristianos le han llamado la contemplatio, la contemplación ecuánime. Es la contemplación, es la observación ecuánime y el espejamiento ecuánime de todo lo que sucede. Ahí estamos en el estadio de la mente como espejo de todo lo que acontece allí. No es igual al último estado, no, para nada, es solo el estado inicial, el estado de la mente espejo. La mente / conciencia espejo, que está por debajo de la mente parlanchina, que toma posiciones y elige ser New Ager y luminoso y rosado y bendecido y namaste versus namás café
no bendecido, consumista, materialista. Dice, no. Bueno, esa mente que elige entre estos semblantes, ¿no? Cae y aparece la que espeja todo. Todo lo espeja, pero no se adhiere a nada. O sea, espeja quiere decir que lo percibe y es sensible. Es la responsividad pisciana. Es sensible a eso. Ve los pensamientos, siente, pero no reacciona. Es espejo. Lo espeja. Lo percibe y lo refleja. Porque está ahí. Pero no se engancha con eso. El estado de la conciencia espejo. Sobre eso hay un interesante texto finito que se llama Los 5 agregados. El estudio de los 5 agregados en el sermón de Tetsugen, que no lo tengo acá, así que no se los puedo leer. Con esta práctica, entonces, vamos entrando en la quiesencia mística, en la ecuanimidad, en la calma, en la serenidad de la contemplación mística, donde la conciencia se abre como una flor a sí misma, se llena de su propio perfume, y en esta quietud uno empieza a ganar profundidad. Profundidad no quiere decir que se va hacia abajo, hacia lo profundo del planeta Tierra, como leía por ahí a Di Stefano, que dice que estuvo en la Atlántida y reencarnó, dice, estoy con un pie en el centro de la Tierra. A ver, la Tierra es una construcción mental. Si el planeta redondo plano es una construcción mental, la libertad es una construcción mental, el amor es una construcción, todas esas son construcciones mentales. ¿Qué es la libertad sin la esclavitud? La liberación del nirvana es más allá de la libertad y la esclavitud. Si usted me pregunta a mí, Fernando, ¿vos sos libre? Yo no soy ni libre ni esclavo. Por ejemplo, no puedo concebir ninguna de las dos cosas. Porque no hay distinción entre yo y todo lo que es. Así que yo no soy libre de nada ni esclavo de nada. Y no tengo límite, ni borde, ni tiempo, ni espacio. Y eso para mí es una realidad vivencial, no una teoría. Vamos a ir terminando entonces. Es así, de modo que la mente, entonces, ya no se agita, ya no está perdida, extraviada, yendo de aquí para allá. Muy importante esto. Ustedes van a ver que sus mentes, las mentes egoicas, ¿está bien?, están todo el tiempo extraviadas de sí, en este movimiento incesante donde está respondiendo, hay que pagar esto, hay que hacer aquello, ¿viste lo que pasó con el dólar? Está todo el tiempo esto ahí. Tampoco acontece que haya una especie de autismo y desconexión insensible de lo que es. No, tampoco es esto. No es una especie de regresión a un estado intrauterino como creyó Freud que era lo que le pasaba a Buda. No, no es eso. Dice el texto, retomo, de modo que la mente no se agita y la naturaleza de la realidad de la mente, todo junto, es quieta y asentada, porque no hay nada que se pueda mover hacia ningún lugar. Como todo es uno, no hay movimiento. Quieta quiere decir que se percibe. Quieta no es quieta en relación a movimiento. Quieta no es en relación al binario quietud-movimiento. No. Quieta es en el sentido de que no hay distinción en ninguna, no hay distinción en sí en la mente única. Entonces no hay movimiento posible, ni no movimiento. Hay lo que es. O sea, qué fascinante. Asentada. Asentada no quiere decir que se apoye en algo. La mente es absoluta. La mente del despertar no tiene borde. No quiere decir asentada en el hecho de que se apoya en algo. Porque no hay nada fuera de ella. Asentada quiere decir que se calma en sí misma. Se recoge en sí misma, pero sin dimensión.
es una cualidad de asentar, de recogimiento. Por eso el maestro tiene cierto aplomo, difícil de expresar, pero perceptible. Tiene cierta irradiación, cierto aplomo, incluso cuando está riéndose o está andando en moto. ¿Cómo es eso posible? Pues porque no se refiere al binario movimiento-quietud. Entonces deja uno de aferrarse a los objetos. Claro, ya no hay aferramiento a nada, no hay exterior e interior, no hay objeto sujeto. No puede haber, por tanto, ningún apego. Ese no apego se interpreta como liberación, pero no es una liberación de algo, es simplemente el sueño que se acabó. El sueño del fragmento cerrado se acabó y está allí lo que siempre estuvo, el absoluto ilimitado, insustancial del origen. Profundamente fundida, solidificada en la pureza, la mente, como potencial y disponibilidad de naturaleza, está vacía, por todas partes es igual, es pacífica y en calma. La traducción acá, lo que se refiere con esto de solidificada en la pureza, es lo que les había explicado a ustedes respecto del Sutra del Diamante. El diamante está solidificado, firme, absolutamente en su pureza, en su transparencia, en su vacío de imperfecciones o de máculas. Es absolutamente sólido, sin tener la mente sustancia alguna, es totalmente sólida, autocongruente, no lo podría explicar. Y en ese sentido es pura, a pesar de la infinita cantidad de formas que adquiere. El vacío es puro. Y es pacífico y calmado, nada se mueve allí. Ni tampoco no hay movimiento, ni hay quietud. En ese sentido es una calma con mayúsculas. Es espiritual. Las fuerzas materiales, aquí los vectores de impulso, de deseo, de esto, aquello, no tengo esto, tengo lo otro, los fragmentos, yo acá y quiero ir de acá a acá porque hay diferencias, todos estos flujos que les expliqué ya desaparecen. Esto es lo que se llama cesación del karma. El plano de las acciones y reacciones del fragmento en relación a otros fragmentos ha cesado. Ha cesado. Totalmente. Resides en el cuerpo puro de la realidad última, no estando ya sometido a los estados de la existencia. Lo voy a dejar por acá porque podría estar mucho tiempo explicándoles a ustedes este texto. Son textos antiguos procedentes de la ciudad de Tu Juan, encontrados hace un tiempo atrás. Una de las partes más importantes de este texto, que me encanta, dice, abro comillas, no hay nirvana alguno en nada. Dice, pero Fernando, estabas hablando de que hay nirvana. No, nirvana es un concepto. Lo que yo hablo es de la experiencia. La experiencia no tiene concepto. No hay en realidad nirvana como el concepto de opuesto a samsara. No hay nirvana alguno en nada. No hay nirvana de Buda ni Buda de nirvana. Es independiente del despertar y de aquello que despierta. Lo que acontece, lo que les he tratado de transmitir es independiente del despertar y de aquello que despierta. Está fuera de los binarios. Independiente del ser e independiente de la nada. Que tengan una muy buena noche. Terminaré en otra charla. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.